Detect and Go. Optimizando costos. ¿Alguna recomendación en cuanto a refrigeración para optimizar costos que nos están escuchando muchas personas? Mira, yo te diría que esa recomendación, hago yo la recomendación de dos vías. La más fuerte es que a los señores que son los clientes potenciales, el que va a comprar un sistema refrigerador, le dedique tiempo a decidir con la mayor precisión posible qué es lo que realmente necesita, qué es lo que realmente quiere. Y a veces en su mismo equipo pueden estar cuestionando, que decir, bueno, a través de muchas preguntas, qué exactamente nosotros definimos como que este es el proyecto. Y una vez que lo hacen, yo recomiendo que, aunque no lo concursaran o que se lo vayan a asignar a alguien así simplemente por asignación, sí vale la pena que pregunten a 2 o 3 personas cuál sería la solución. Esto es como las modistas o como las costureras, todo el mundo tiene una manera diferente de resolver las cosas, y creo que en ese concurso de verlo van a encontrar que su manera de pensar, lo que ellos pensaban, puede cambiarse en términos de la necesidad que ellos tenían. Te digo que es de 2 vías porque yo también les digo a mis ingenieros dentro, cuando ataquen un proyecto, hablen muchas veces con el cliente y pregúntenle hasta que redefina exactamente qué es lo que él está buscando. Ejemplos hemos tenido varios en los que nos piden una cosa y acabamos con otra, y con un sustancial ahorro de energía. Y cuando yo te digo ahorros y en costos, es un ahorro tan impactante venderte una cámara que te queda chica y después tienes que volver a invertir para comprar una que realmente te sirva, como comprar una grande y tenerla subutilizada. Detect and Go. Optimizando costos.